Muchos falsos profetas usan la Biblia y hablan de Jesús. El problema es que el engaño no está en lo que dicen, sino en lo que cuidadosamente ocultan. Hay personas que Dios le va a crear órganos nuevos. Odile dice que no tenía seno y Dios le hizo 2 senos. Te faltaban tus 2 senos. ¿Te fuiste a chequear o tú misma sabes ya te tocaste? Yo sé, el sostén me queda apretado, ¿sabes? Eso es una herejía de los falsos maestros, como Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado y muchos otros. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mis hermanos, hasta la venida de Cristo habrá injusticia en el mundo. Habrá guerras, abusos de poder, falsos maestros. Eso no terminará cuando se mueran Joel Austin, Cash Luna, George Maldonado, Ana Maldonado y todo ese grupo de falsos maestros. Ay, pastor, ¿y usted cree que es correcto decir eso? No, sí, es correcto. Son hijos del diablo haciendo más hijos del diablo. Pero en este video vas a aprender cuáles son las 5 herejías más peligrosas del apóstol Guillermo Maldonado, el pastor más malvado de Latinoamérica. Y al final analizaremos lo más grave de este lobo rapaz. Y no es un engaño que está en el púlpito. Estaba oculto en su vida. Pero Dios ya sacó todo a la luz. Puesto número 5. El falso apostolado moderno. Uno de las características mías como apóstol es estar relevante, fresco y nuevo. Cuando alguien se presenta como apóstol, no está usando un título decorativo. Está reclamando autoridad. Está diciendo, sin decirlo, que su voz pesa como la de Pedro o la de Pablo. Guillermo Maldonado hace exactamente eso. Y ahí aparece el quiebre. En la Biblia, el apostolado no se podía elegir, sino que debías ser elegido. La palabra de Dios enseña claramente en muchos pasajes cuáles son los 3 requisitos que una persona debe cumplir para ser escogido por Cristo como un apóstol. En primer lugar, haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. En segundo lugar, poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Señales y milagros verdaderos. Y en tercer lugar, haber sido escogido personalmente por el Señor Jesús. Acá está el contraste incómodo. Cuanto más grande es el título que alguien se adjudica hoy, más débil es su respaldo bíblico. La iglesia ya fue edificada sobre un fundamento que no se repite. Autoproclamarse apóstol hoy no es continuidad, es usurpación. La fe fue entregada una vez y para siempre. No hay nuevos apóstoles ni jerarquías paralelas. Cuando la autoridad nace de un falso título y no de una delegación de la palabra de Dios, el resultado es inevitable, un magisterio falso y una ruptura con lo que dice la palabra del Señor. Puesto número 4. Distorsión de la teología del pacto. En este día te pido perdón si he roto el pacto de dar mis diezmos y ofrendas. Ella pacta con el Señor, ella trae sus primicias y ella dice, yo permanecí fiel trayendo mi diezmo y mi ofrenda a esta casa. Y hoy yo cobré mi primer sueldo el jueves y hoy vine con mi diezmo y con mi primicia. La primicia es todo. El cheque de una semana, el cheque entero de un día, el pago, la ganancia que te dio de la venta que hiciste. No me apague el televisor usted. Que si usted, las cosas que estamos viviendo, necesitamos la economía de Dios. Estos son principios que si usted lo practica, le van a bendecir grandemente. Esta es la primicia, es todos los 10 manzanas. Alguien dice, apóstol, pero eso es mucho para mí. Pero cuando no tenías nada, Dios no te dijo que era mucho. Y Dios nunca te puso límite. Ella pacta con el Señor, ella trae sus primicias. Maldonado usa una palabra bíblica para vender una idea antibíblica. Realiza un pacto con Dios, dice este lobo. Suena espiritual, pero la realidad es que en la práctica no es otra cosa que intentar ganar el favor de Dios
con dinero, más bien entregando el dinero a los líderes de estas sectas. Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes saben que para mantener las ventanas abiertas, usted tiene que diezmar y ofrendar? Ahora, si usted quiere depender de otra economía, hoy en día ningún trabajo está seguro. Ningún negocio está seguro, sino la economía de Dios. Y el diezmo es lo que te mantiene en esa economía. La economía de Dios es sobrenatural. Pero usar lenguaje bíblico no te vuelve bíblico. Aquí está el punto que destruye el sistema sectario de Maldonado. En la Biblia el pacto nunca lo inicia el hombre, sino que siempre lo establece Dios. El pacto gira alrededor de la voluntad de Dios y no de los deseos del hombre. Pero esa lógica del yo doy para que Dios me dé, invierte el orden, exalta a la criatura y reduce al creador. Y cuando alguien predica que Dios responde por pago, lo que está enseñando no es fe, es negociación religiosa. Además, el Evangelio no necesita pactos nuevos. Ya estamos en un pacto divino, el nuevo pacto en Cristo. Jesús es el mediador de un mejor pacto, sellado con la sangre de Cristo, no con una ofrenda. La primicia es todo. El cheque de una semana, el cheque entero de un día, el pago, la ganancia que te dio de la venta que hiciste. Ella pacta con el Señor, ella trae sus primicias. Te pido perdón si he roto el pacto de dar mis diezmos y ofrendas. Si Cristo ya garantizó el acceso al Padre, ¿qué intentan los hombres sellar con dinero? ¿Pueden hacer un pacto mejor que el que hizo Jesús? Y hay un texto que corta como navaja. Cuando alguien quiso comprar el don de Dios, Pedro lo aplastó. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Eso tiene nombre, simonía. No es siembra, es corrupción espiritual. El pacto financiero no es teología pactual, es un método para controlar y lucrar. Dios no está obligado a bendecir a las personas por sus diminutas ofrendas. Él bendice a los que Él quiere y cuando Él quiere, porque Él derrama su gracia soberanamente. Puesto número 3. El Evangelio de la Prosperidad. No más pobreza en mi vida. No, 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 no. Me rehúso. Tus hijos no serán mendigos. Tus hijos tendrán en abundancia. Pero tienes que romper esa pobreza. Los que me ven por televisión, tienes que romper. Cristo vino a llevar tu pobreza para que seas prosperado. Cristo vino a llevar tu pobreza para que seas prosperado. Maldonado no solo promete bendiciones, promete dinero, usa la necesidad económica de las personas como palanca espiritual y presenta a Cristo como el medio para hacerse próspero. Pero eso no es evangelio, es manipulación. La Biblia es clara. Cristo no vino a salvarnos del bolsillo vacío, sino de la ira de Dios y de la esclavitud del pecado. Jesús no murió para darte riqueza terrenal, murió para reconciliarte con el Padre. El problema se vuelve aún más grave cuando Maldonado se coloca en lugar de Dios y declara: yo te autorizo a prosperar. Prosperen en el negocio, prosperen en la casa, prosperen en la mañana, prosperen en la noche, prosperen en salud, prospera. Yo te autorizo para prosperar. El Evangelio de la Prosperidad dice que tú le das a Dios, y cuando tú le das a Dios, eso activa la ley de la fe, y que la ley de la fe obliga a Dios a devolverte con creces. Eso es una herejía de los falsos maestros, como Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado y muchos otros. Tenía que decirse y se dijo. Esa es la realidad. En el Evangelio de la Prosperidad, el único que prospera es el falso profeta. Pero además, produce lo contrario de lo que promete en los creyentes. Produce no solamente pobreza económica, sino también pobreza espiritual.
Puesto número 2. La pobreza como maldición. La pobreza es una maldición, es una cultura, es una forma de pensar, es un espíritu inmundo. Y de aquí lo echamos fuera. Ahora mismo ato toda maldición de pobreza en el pueblo, toda maldición de miseria, de escasez, de deuda. Y a la cuenta de 3 se va de ellos. 1, 2, 3. ¡Ahora! Ahí está. La pobreza se huele. Dile que este lado. Huele la pobreza. Rompo toda maldición de pobreza, de miseria, de escasez, de deuda. Sea libre. Ahora, libre. Declaro prosperidad. Declaro bendición. Declaro ahora. Recibe. 1, 2. Todo esto es tuyo si obedeces a Dios. La obediencia Dios requiere que a medida va abriendo la válvula, Dios te va abriendo las bendiciones espirituales y financieras. Espíritu de pobreza se cae. Porque Cristo en la cruz los clavó. El Espíritu de Cristo es el espíritu de prosperidad, de bendición, de crecimiento, de multiplicación. Y Dios te trajo acá para que te quites esta ropa. Hago un compromiso desde hoy de activar la bendición. Seré un diezmador y los cielos estarán abiertos. ¿Cuántos quieren mi bendición? ¿Cuántos quieren mi bendición? Rompo toda maldición de pobreza, de miseria, de escasez, de deuda. Sea libre. Ahora, libre. Declaro prosperidad. Declaro bendición. Declaro ahora. Recibe. 1, 2, 3. Ahora. Todo esto es tuyo si obedeces a Dios. Guillermo Maldonado no solo promete prosperidad, va más lejos. Enseña que la pobreza es una maldición espiritual. El mensaje es claro, aunque no siempre explícito. Si sos pobre, estás maldito. Si seguís pobre, es porque no estás obedeciendo. Y si obedeces trayendo una buena ofrenda, la maldición se rompe. Pero la Biblia jamás presenta a la pobreza como una señal automática de maldición divina. Jesús mismo vivió sin riqueza económica. Todos los apóstoles padecieron necesidad, persecución y escasez, y jamás lo interpretaron como falta de fe. El mecanismo es perverso. Primero declara que la persona está bajo maldición, luego se presenta como el canal autorizado para romperla y finalmente exige obediencia financiera. La gracia no se compra, la bendición no se negocia y Dios no maldice a sus hijos para enriquecer a los falsos profetas. Puesto número 1. Hipocresía moral. Creo que una de las razones por las cuales hay tanto divorcio, no lo sé, tú dime, es que la gente no ha entendido lo que es un pacto matrimonial. Tomé la decisión de separarme. Llame ahora y adquiera el paquete La Familia y el Pacto Matrimonial del apóstol Guillermo Maldonado, que incluye su libro La Familia. Hace poco compartí con ustedes que mi esposa Ana me había pedido el divorcio. La decepción, la traición, amigo. Si usted no está comprometido, su matrimonio va a fracasar. Yo prohíbo que el espíritu de pérdida me quite a mí mis propiedades. Esto y mucho más es lo que encontrará en este paquete especial de La Familia y el Pacto Matrimonial, que ha salvado a miles de familias de divorcio y destrucción. Tomé la decisión de separarme. Hace poco compartí con ustedes que mi esposa Ana me había pedido el divorcio. La familia feliz y la revelación del pacto matrimonial. No es un siervo caído, es un falso profeta desenmascarado. Esto no es un detalle menor.
no es vida privada. En la Biblia, el carácter del ministro valida o invalida su ministerio. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mis hermanos, hasta la venida de Cristo habrá injusticia en el mundo. Habrá guerras, abusos de poder, falsos maestros. Eso no terminará cuando se mueran Joel Austin, Cash Luna, George Maldonado, Ana Maldonado y todo ese grupo de falsos maestros. Ay, pastor, ¿y usted cree que es correcto decir eso? No, sí es correcto. Son hijos del diablo haciendo más hijos del diablo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La Escritura es clara. Un líder espiritual debe ser irreprensible y ejemplo para la grey. Jesús fue aún más directo. Por sus frutos los conocerán. No se trata de morbo ni ataque personal. Se trata de un discernimiento bíblico y coherencia con lo que predicamos. Cuando el púlpito promete santidad, pero la vida demuestra hipocresía, el veredicto es claro. No es un siervo caído, es un falso profeta desenmascarado. Pero este hombre no predica el evangelio de Dios. Y yo te aliento a que defiendas la palabra con mansedumbre y que prediques el verdadero evangelio de Cristo. Y si querés aprender a predicar paso a paso con ejemplos reales y prácticos, te dejo este video para que lo puedas mirar atentamente y ser edificado para poder edificar a otros.